El cuerpo humano es una máquina biológica de una fragilidad sorprendente, programada para operar dentro de un rango muy estrecho de condiciones. La temperatura corporal debe permanecer cerca de 37 grados Celsius. El nivel de oxígeno y la presión atmosférica deben ser constantes, y la hidratación y la nutrición deben ser regulares. Desviarse significativamente de estos parámetros generalmente conduce a un fallo orgánico rápido y a la muerte. Cualquier alteración de este delicado equilibrio, ya sea por una caída de temperatura de solo unos pocos grados o por una disminución crítica del oxígeno disponible, activa cascadas de deterioro fisiológico que se consideran universalmente letales. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Sin embargo, a lo largo de la historia y en la actualidad, existen individuos que han demostrado una capacidad de supervivencia que desafía la fisiología, resistiendo temperaturas extremas, altitudes mortales y privaciones prolongadas de una manera que la ciencia apenas comienza a comprender. Estos casos no son solo anécdotas de heroísmo, son ventanas a la adaptabilidad latente y a las respuestas fisiológicas de emergencia que yacen ocultas en el código genético humano, sugiriendo que nuestros límites de resiliencia son mucho más amplios de lo que dictan los manuales de medicina estándar. El frío es uno de los asesinos más eficientes del cuerpo humano. Cuando la temperatura interna cae por debajo de los 35 grados Celsius, comienza la hipotermia, lo que ralentiza el metabolismo, confunde las funciones cerebrales y, finalmente, detiene el corazón. Esta disminución progresiva de la temperatura afecta primero la corteza cerebral, lo que provoca confusión, pérdida de la coordinación y una tendencia peligrosa a la desnudez paradójica, quitarse la ropa a pesar del frío. A medida que la temperatura central sigue cayendo, se entra en las fases de hipotermia moderada y severa, donde la actividad eléctrica del corazón se vuelve irregular, culminando en fibrilación ventricular y asistolia, paro cardíaco. Sin embargo, existen casos documentados de personas que han sobrevivido a un enfriamiento corporal mucho más allá de lo que se considera médicamente compatible con la vida, gracias a un fenómeno que la ciencia denomina la paradoja de la hipotermia profunda protectora. El cuerpo humano tiene una defensa limitada contra el frío. Los mecanismos iniciales, como los escalofríos, que pueden aumentar la producción de calor hasta en 5 veces, y la vasoconstricción, el estrechamiento de los vasos sanguíneos periféricos para conservar el calor central, son los primeros en activarse. Pero cuando el cuerpo se enfría rápidamente, especialmente por inmersión en agua helada, la tasa metabólica, es decir, la velocidad a la que las células consumen oxígeno y nutrientes, se reduce drásticamente. Por cada disminución de 1 grado Celsius en la temperatura corporal, el metabolismo cerebral se reduce entre 6 y 7%. Esta ralentización metabólica es la clave de la supervivencia. En casos extremos de inmersión en agua helada, donde la temperatura corporal central cae por debajo de los 20 grados Celsius, los signos de vida pueden desaparecer. El corazón se detiene, la respiración cesa. Sin embargo, si el cerebro se enfría lo suficientemente rápido antes de que se agote su suministro de oxígeno, el metabolismo se ralentiza tanto que el tejido nervioso queda protegido de la anoxia, falta de oxígeno. Esto es crucial, ya que el daño cerebral irreversible normalmente ocurre en 4 a 6 minutos sin oxígeno a temperatura normal. El frío actúa como un anestésico metabólico, poniendo el cerebro en una especie de animación suspendida. La clave de la supervivencia en estos escenarios es un enfriamiento rápido y uniforme. Se han documentado casos, como el de una niña que pasó más de 1 hora bajo el hielo en un lago y fue reanimada con éxito, precisamente porque su cerebro se enfrió antes de que muriera por falta de oxígeno. En estos milagros médicos, la máxima que guía a los médicos es: nadie está muerto hasta que está caliente y muerto. El frío, paradójicamente, puede actuar como un neuroprotector biológico, permitiendo a los médicos horas para la reanimación a través de técnicas como la circulación extracorpórea para recalentar la sangre, que no tendrían en una situación de paro cardíaco a temperatura normal. El otro gran desafío fisiológico es la altitud extrema, donde la presión atmosférica disminuye y, crucialmente, el número de moléculas de oxígeno por respiración se reduce drásticamente. Esta baja disponibilidad de oxígeno, conocida como hipoxia, afecta a todas las funciones corporales. En el planeta Tierra, la región más famosa por sus condiciones letales es la zona de la muerte en el monte Everest, por encima de los 8.000 metros. A esta altura, el oxígeno es tan escaso, aproximadamente 1/3 del disponible a nivel del mar, que el cuerpo humano comienza a morir, célula a célula. Sin oxígeno suplementario, la mayoría de los humanos solo pueden sobrevivir unas pocas horas antes de que el riesgo de edema pulmonar o cerebral de gran altitud se vuelva inminente y fatal. Sin embargo, las poblaciones que han vivido en el altiplano
andino, el Tíbet y el altiplano etíope durante miles de años han desarrollado adaptaciones genéticas únicas que les permiten prosperar donde otros colapsarían. Estas adaptaciones desafían la respuesta normal del cuerpo a la falta de oxígeno, o hipoxia, que en los habitantes de las tierras bajas a menudo resulta en el mal agudo de montaña. La respuesta normal del cuerpo de las tierras bajas a la altitud es producir más glóbulos rojos, las células que transportan el oxígeno, para maximizar la capacidad de transporte. Si bien esto ayuda inicialmente, el exceso de glóbulos rojos espesa la sangre, elevando su viscosidad, policitemia, lo que aumenta el riesgo de coágulos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca. Es un mecanismo de compensación que, a largo plazo, resulta peligroso. Las poblaciones de las alturas, en particular los tibetanos, han desarrollado un mecanismo de adaptación genético diferente, que se cree ha evolucionado en menos de 3000 años. En lugar de producir más glóbulos rojos, sus cuerpos son capaces de utilizar el oxígeno de manera más eficiente a nivel celular. Una mutación en un gen específico, EGLN1 y EPAS1, les permite mantener un número de glóbulos rojos similar al de las personas que viven a nivel del mar, pero con un flujo sanguíneo al cerebro y a los músculos mucho mayor. Esta adaptación permite que el mismo volumen de sangre libere el oxígeno en los tejidos con mayor rapidez y que el corazón se esfuerce mucho menos. Los Sherpas, por ejemplo, pueden ascender el Everest sin oxígeno suplementario con una eficiencia metabólica que un montañero occidental no puede igualar, demostrando que la evolución ha afinado su fisiología para desafiar la hipoxia que detendría a cualquier otro. Dale like, suscríbete y comparte. El calor extremo y la pérdida de agua son amenazas letales que afectan la capacidad del cuerpo para regular su temperatura, un proceso llamado termorregulación. La hipertermia, el sobrecalentamiento, provoca el agotamiento del calor, y si la temperatura corporal central supera los 41 grados Celsius, las proteínas del cuerpo comienzan a desnaturalizarse y el daño cerebral y orgánico es inminente. La deshidratación extrema espesa la sangre y reduce el volumen de plasma, lo que obliga al corazón a latir más rápido y con mayor dificultad para mantener la presión arterial, llevándolo al borde del colapso. El cuerpo humano puede sobrevivir solo 3 o 4 días sin agua, perdiendo la vida cuando la pérdida de fluidos alcanza aproximadamente el 10% del peso corporal. Sin embargo, hay casos, a menudo de personas perdidas en desiertos o naufragios, que han superado este umbral, demostrando una variabilidad fisiológica notable. La clave reside en la capacidad del riñón para concentrar la orina a niveles extraordinarios, minimizando la pérdida de agua, y en la eficiente reducción de la transpiración en etapas avanzadas de deshidratación. Un caso célebre es el del serbio Slavomir Rawicz, quien afirmó haber sobrevivido a una marcha de más de 6.000 kilómetros a través del desierto de Gobi con una privación extrema de agua. Si bien los detalles de su relato son debatidos, los fisiólogos sí reconocen que la aclimatación gradual al calor permite al cuerpo aumentar su volumen plasmático y producir sudor más diluido y abundante, lo que maximiza la capacidad de enfriamiento con la mínima pérdida de sales esenciales. Esta adaptación permite a los aclimatados tolerar temperaturas que a una persona no adaptada le causarían un golpe de calor rápidamente. Además, los individuos con una mayor proporción de grasa parda, un tipo de grasa que es metabólicamente activa y que puede generar calor internamente, un mecanismo más asociado a la supervivencia al frío, pero que indica una fuerte capacidad termorreguladora, demuestran una mayor resiliencia. La supervivencia en el desierto se convierte en una carrera contra el tiempo donde el 20% de pérdida de peso corporal por deshidratación es el umbral fatal. La mente, la capacidad de mantener la esperanza y la disciplina para moverse solo en las horas más frescas, al amanecer y anochecer, también juega un papel crucial, demostrando que la supervivencia no es solo biológica, sino también psicológica. La supervivencia extrema no es solo una función de la fisiología. En la mayoría de los casos documentados de personas que han resistido condiciones letales, la resiliencia mental y la voluntad de vivir son factores tan importantes como la adaptación biológica. El cerebro es, en última instancia, el órgano que decide si el cuerpo continuará luchando, incluso cuando la desesperación y el dolor físico sugieren lo contrario. En situaciones de peligro inminente, el cuerpo entra en el modo de lucha o huida, liberando un torrente de adrenalina y cortisol. Esta respuesta, si bien puede ser agotadora a largo plazo, llevando al agotamiento, proporciona un pico de rendimiento físico. Los sobrevivientes a menudo reportan una sensación de fuerza incrementada, visión de túnel, un enfoque intensificado en la amenaza o la tarea inmediata, y una insensibilidad al dolor que les permite realizar hazañas físicas que serían imposibles en circunstancias normales.
como levantar escombros pesados o correr sin descanso durante horas con heridas graves. El factor crucial es la capacidad de la mente para regular el pánico. El pánico lleva a decisiones irracionales, como agotar rápidamente los recursos, beber agua contaminada o buscar ayuda en la dirección equivocada. Los sobrevivientes que mantienen una disciplina mental y se enfocan en tareas pequeñas y realizables, establecer prioridades como el refugio, el agua y la señalización, logran conservar la energía física y mantener la moral, factores que prolongan la vida mucho más allá de las predicciones biológicas. La capacidad de reencuadrar la situación de sentencia de muerte a problema a resolver es un rasgo de supervivencia inestimable. Quizás el aspecto más asombroso de la supervivencia extrema es la capacidad del cuerpo humano para recuperarse de daños que deberían ser permanentes, desafiando la presunción de que el tejido cerebral, una vez dañado, no puede regenerarse ni recuperarse. El caso de la hipotermia profunda lo ilustra mejor que ningún otro. Cuando el cuerpo se calienta lentamente en un hospital, las funciones vitales que parecían extintas, el ritmo cardíaco, la respiración, pueden reiniciarse. Los médicos utilizan máquinas de circulación extracorpórea para calentar la sangre fuera del cuerpo y redistribuirla, restaurando gradualmente la función metabólica de manera controlada. La capacidad de las células cerebrales para resistir el daño por anoxia cuando están frías y para recuperarse sin déficit neurológico a largo plazo es una proeza que la ciencia busca replicar para su uso en neurocirugía y traumatología. Inducir hipotermia terapéutica se utiliza rutinariamente para proteger el cerebro después de un paro cardíaco. La investigación de estas adaptaciones no solo nos ayuda a comprender nuestra propia biología, sino que también inspira nuevas técnicas para proteger a los pacientes críticos en los entornos más hostiles, tanto en la Tierra como en el espacio exterior, abriendo la puerta a la posibilidad de la biología de la resiliencia. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.